muy tristemente, los clubes mexicanos dejaron de disputar la Copa Libertadores en 2016, después de hacerlo ininterrumpidamente durante 18 largos años. En ese periodo se consiguieron momentos importantes, aunque nunca un campeonato, pero sí 3 finales que jugaron Cruz Azul, Chivas y Tigres. No obstante, el nivel del torneo se veía iluminado por la presentación de nuestros equipos, aunque a los sudamericanos no les gusta aceptarlo del todo. Además de los 3 antes mencionados, hemos enviado importantes contendientes que han luchado a la altura, como Xolos, Jaguares, Pumas, Atlas y hasta Monarcas Morelia. El otro de los grandes de México que nunca llegó a la final es el América, nuestro objeto de estudio en este video. A pesar de ello, logró acercarse bastante en las ediciones del 2000, 2002 y 2008, cuando fueron eliminados en semifinales. En total, las Águilas cuentan con 7 participaciones, en donde jugaron 88 partidos, ganando 45, empatando 16 y perdiendo 27. Pero el número más importante es la cantidad de goles anotados y recibidos, con 149 a favor y nomás 98 en contra, que les da una diferencia de más 51. En el episodio de hoy te narraré, jugada a jugada, las 3 espectaculares goleadas que el club de Coapa consiguió en la Copa Libertadores 2007. Ten por seguro que en el futuro contaremos la historia completa de ese certamen, pues Toluca y Necaxa también dieron de qué hablar. Por lo pronto te dejo esta probadita, para que nunca dejes de soñar con que algún día los dueños del balón nos hagan el favor de regresarnos a la competitividad de la Libertadores, aunque parezca que su trabajo más bien es hundirnos en pesadilla tras pesadilla. Por ser el ganador de la segunda final de la Interliga 2007, donde vencieron a Tigres en penales, las Águilas de Luis Fernando Tena consiguieron un lugar en la 48ª edición de la Copa Libertadores América. Un torneo que al AVE le cayó como anillo al dedo, ya que tras su corona en el Clausura 2005 y la Conca Champions del año siguiente, los reflectores no los iluminaron, sino hasta que con Necaxa y Toluca fueron a representar al fútbol mexicano en el certamen del Cono Sur. Esta sería la 5ª participación azul crema, luego de quedarse en los octavos de final en el 98 a manos de River Plate, en semifinales con Boca Juniors en el año 2000 y Sao Caetano en 2002, equipo que volvió a repasar los 2 años después, pero en esa ocasión durante la primera ronda de matar o morir. Para acceder a la fase de grupos, América debía eliminarse con el Sporting Cristal de Jorge Sampaoli en una seria visita recíproca, donde los mexicanos recibieron primero, aunque bajo el cobijo del estadio Nemesio 10, ya que el Azteca permanecía vetado por Conmebol, luego de la campal con el Azulao en 2004. A las órdenes del Flaco estaban efectivos de gran cartel como Guillermo Ochoa, Oscar Rojas, el Gringo Castro, Duilio Davino, Ricardo Rojas, Diego Cervantes, Germán Villa, Cuauhtémoc Blanco, Daniel Vilos, Salvador Cabañas, Alvin Mendoza y el Pipino Cuevas, entre otros pelotaris de menor envergadura como Juan Carlos Mosquera, Alejandro Argüello, Raúl Salinas y Rodrigo Íñigo. El día acordado para el primero de la tanda fue la noche del 24 de enero, y el colombiano Jason Chará fue el encargado de colgar el aviso inicial con un sordazo lejano, que el de los rizos nomás siguió con la mirada. Diego Cervantes habló por los emplumados, sin embargo su advertencia fue más bien una ver que sale, que Eric Delgado apapachó sin menor preocupación. Se asomó el cuarto de hora y todo estaba equilibrado con el ir y venir de una mitad a otra, pero sin emociones frente al marco, hasta que Salvador Cabañas llegó tarde a la cita con el gol y le agendó el Kevin. Cerca del 20, la máquina celeste le regaló todo el medio campo al equipo local, así que Rojas avanzó y descargó en Pipino Cuevas, quien hizo lo mismo para Cabañas. Entonces el mariscal respetó la corrida de Oscar y con un espuelazo muy de él, lo asistió para el primer gol en Toluca, resolviendo el canterano crema con un tanto de suerte entre las piernas del meta visitante. Rojas, dispara Rojas, ¡gol del América! Se reanudó el fútbol y al ídolo de multitudes lo maltrataron después de una cuauhtenilla. Luego Ismael Rodríguez se incorporó al ataque, evidenciando su falta de vocación ofensiva. Y Sporting Cristal por fin armó otra cercana al pórtico de Ochoa, cuando el 25 el Chasqui Álvarez pateó muy desviado dentro del área. Rascando la media, Chava Cabañas comandó una contra que sus compañeros desperdiciaron. Y en otra descolgada, Cuevas acarreó hasta la zona de resolución, solo que la suya no fue adecuada y su izquierdazo salió por fuera. Memo Ochoa se complicó un tanto, pero le metió el pecho a las balas enfriando el fogonazo de Juan Comínguez, quien luego filtró para la faena de Orejuela sobre Davino y Jiménez, mas su derechazo definitorio fue repelido al banderín por el entonces cancerbero de 21 años. Villalta ganó en el córner, pero subió un papalote. Al Divo de Tepito lo mayugaron nuevamente, aunque desquitó su furia con Luis Hernández y fácil le reclamó, balbuceando quién sabe qué cosa.
Con 5 por jugarse, creíamos que el descanso llegaría con la mínima en el luminoso. Sin embargo, Cervantes le inyectó pulcritud a su barrida en zona defensiva, mientras que el ex de Jaguares hizo lo equivalente a la ofensiva, picando el pase de Villa, y luego con su calidad arrastrando a Delgado para resolver el 2-0 momentáneo. Vaya gol. Lo último de los primeros 45 fue un ensayo de libre directo por parte de Chará, pero corrió sin suerte. Y antes de autorizar el arranque del segundo tiempo, Rubén Selman les leyó la cartilla a Fernando Fassi y Cuauhtémoc Blanco. Al 50 Chará atendió un servicio desde el vértice que no rindió frutos y América salió jugando. Cervantes alzó la mirada y trazó largo para el exjugador de Tiburones Rojos, quien primero tiró un globo a rebocio y cuando la tuvo a modo antes de llegar al área grande, sacudió con el interior de la izquierda, incrustándola por el hueco más alejado de Eric Delgado. Sigue Cuauhtémoc, le pega Cuauhtémoc. ¡Gol! ¡Golazo de Cuauhtémoc! ¡Golazo de Cuauhtémoc! Los bajopintos seguían bajo fuego y el paraguayo Cuevas sumó un cañonazo en las inmediaciones del área, que se marchó en dirección a los trapos del disturbio azul crema, mientras la banca hacía movimientos de calentamiento. No pasó mucho cuando una escabullida del mariscal Cabañas por el callejón derecho cambió de juego para el cierre de su compatriota de apodo Pipino. Cuevas le impactó bien, solo que el portero peruano le dijo Nelson, y con ambas manos detuvo su boca de jarro, para más tarde bajar a la reja nuevamente, pero ahora con el pie. Par de atajadones, aunque en la última Chava entraba solo en mejor posición de remate. No conforme, el ex de River Plate falló otra del tamaño de Asunción, reventándola con el palo, y luego Argüello rompió algún miembro del respetable, con su bazucazo de primera intención en la escena del 60. Por su parte, los cerveceros recargaban sus esperanzas en la calidad de Comínguez, pero su gambeta por izquierda fue inservible, así como su ensayo de larga distancia, que demandó el lance del que sería el primer portero mexicano en brincar a Europa. Nuevamente el AME construyó desde abajo, tejió los hilos y se metió al territorio rival para la dejada de Cuevas sobre Cabañas. El crack paraguayo la orientó con el control y en un microsegundo ya había apretado el gatillo. Cabañas tiene a Cuauhtémoc, Cabañas le pega, ¡gol! 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 ¡Golazo de Cabañas! ¡Es el cuarto! Sampaoli lucía por demás preocupado y no era para menos. No obstante, el ceño se le frunciría más gacho todavía, ya que tras una metralla bloqueada al More Mosquera, un zurdazo amenazante de Pipino y un chapurrado del Kevin, el gordiño de Itagua bajó su tercia de ases, contrarrematando el tiro centro a balón estático del próximo jugador franquicia del Chicago Fire. Preciso otorgar su respectiva mención horrorífica al portero Eric Domínguez, que no lo había hecho mal, pero aquí ya valió. Paco Memo no se durmió en sus laureles y la que tapó a Lobatón fue un deleite para los fotógrafos. Luego el mismo Loba se animó de nueva cuenta, pero pateó muy cruzado. Y tras un centro peligroso del mariscal al que nadie llegó, acabó el partido. De tu cuenta personal, 5 en total y es un gran colchón, una gran victoria este día. Creo que sí, yo creo que eso era lo que buscábamos, tratar de ganar con una ventaja muy buena. Yo creo que nos vamos a Perú y eso es lo importante ahora. Los del sur de la Ciudad de México se calificaban así a la ronda de grupos, en donde quedaron encuadrados con Libertad de Paraguay, Nacional de Ecuador y Banfield de Argentina. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, a que te animes a hacerlo. Solo tienes que darle clic al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. El camino del América en esta nueva fase inició con el pie derecho, cuando derrotaron de visita a los ecuatorianos con marcador de 1-2. Sin embargo, les tocó sufrir gacho en el segundo partido, pues Libertad viajó ahora sí a abierto Estadio Azteca para acribillar a la localía 4-1. El desastre continental parecía inminente para los azulcrema, aunque lograron reponerse de inmediato y con poderío. Tocó recibir al Banfield, ahora sí con la presencia de su arquero titular y la del que usaba el 10 en la espalda. Los verdiblancos no andaban nada bien en la Liga Argentina, y vaya que lo iban a demostrar. El Temo se asomó primero con un derechazo que se fue encima. Con un doble drible, el Kevin hizo recostar a Luchetti, antes de que el capitán americanista hiciera su clásico gesto de supuesto dolor. La que verdaderamente fue la primera de peligro nació en el pie derecho de Cuauhtémoc, y un balón a profundidad de Villa que ganó Cabañas. En el segundo bote la agarró de aire, pero entre el portero y el palo le negaron el gol. Mucha intrascendencia pasó después de esa jugada, hasta que Rojas se volvió a sumar al ataque. Luego de varios rebotes, el balón fue centrado a la distancia por Alejandro Argüello y rematado por el mismo lateral izquierdo, contundente y al fondo de la red. Ahora sí, solo dejaron correr 3 minutos antes de que Blanco Bravo derramara miel con el tacón.
cediendo la llegada del mismo Oscar Rojas, que fungió como la flecha que siempre fue, y tocó hacia el atacante paraguayo. Salvador no sabía fallar cuando estaba de frente, por lo que cumplió la tarea con su cuarto gol de la competición, extasiando a los 5,000 aficionados que asistieron esa noche de miércoles. Es este comienzo de año, cuidado. Vamos a ver ese centro, peligro, Cabañas, gol. El gol de Cabañas. El 2-0 con la derecha, recibe solo dentro del área. El taladro pudo sacarle jugo a la desastrosa salida por aire de Ochoa, pero Pajés cabeceó hacia arriba. Al que se deseara el sucesor de Cuauhtémoc lo empujaron dentro del área, sin que se marcara penal. Villa hizo una barredora que sí se pitó, y tras acomodar su barrera con el ojo de arquero, Paco Memo se lanzó para contener el remate de centro frontal, además de llevarse su dosis de patada. El Cuau disfrutó del balón antes de pasarle a Germán, que le pegó tan mal como en toda su carrera, y seguro recibió la burla del 10, porque nomás sonrió cuando iba hacia atrás. Mientras ponía las repeticiones, el Banfield contragolpeó, eliminando al Cuervo Rojas antes de pararse frente a Ochoa, que achicó veloz y detuvo a Zitanich. En ataque, Julio Barraza les tiró unos tacos de chamorro al nacido en Tlatilco, consiguiendo una amonestación y un disparo lejano que confundió a Luchetti, aunque terminó en fuera de lugar. Eso fue el final del primer lapso. En el rearranque, las condiciones del partido no se modificaron, con un América en absoluto dominio del terreno y las acciones, acompañado en el vals por su chambelán argentino, que bailaba al ritmo que tocaba el tambor mexicano. Antes de que sirvieran el pastel, salió a la pista el padrino Cabañas, dejó pasar la bola, se acomodó y pateó a placer, convirtiendo el tercer gol del compromiso ante un raquítico rival. Igual que los dos que abrieron la cuenta, el reloj avanzó poquitito, cuando Juan Carlos El More Mosqueda se lució con un gol de antología, recibiendo de la banda y picando por encima del cancerbero pelilargo, celebrando con el zapatófono uno de los 6 goles que hizo en 104 partidos con la casaca del América. A partir de ese momento, al taladro le quitaron las brocas y lo desconectaron, por lo que el entrenador Patricio Hernández los mandó encerrarse. El resto del juego transcurrió con Cuauhtémoc jugando por izquierda y centrando para ver si alguna era rematada con dirección o combinando con futbolistas de mucho menos talento que él. La tele se enfocaba en este par de muchachas, que hoy son 16 años más viejas, igual que todos los jugadores del campo, de los que pocos siguen activos y varios han sido olvidados. El Temo quería su gol, pero no lo consiguió. Banfield tiraba por tirar. Blanco lo hacía con esa parte interna de Dios, aunque otra vez le atajaron. Villarreal se limpió el sudor por su gris tiro libre. Y después observamos a los 13 aficionados sudamericanos que hicieron el viaje al Distrito Federal. Los camarógrafos estaban con tan poco trabajo que se inventaban estas tomas para alimentar la transmisión. Y sobre el campo el balón nomás rodaba como para gastarse el tiempo restante. El único que repartía el queso como jefe era este señor, jorobadito, pero nadie le sabía acompañar. La última nota chusca pasó cuando Villa le estrelló la pelota al árbitro chileno, que pareció molestarse con el jugador del América, que interrumpió el contragolpe. Con este último balón parado de Cuauhtémoc Blanco y su lesión muscular, se pintaba el final de otra goleada azul crema sobre un cuadro argentino. Como en sus anteriores participaciones, las Águilas no decepcionaron en el resto de la fase de grupos y accedieron a las finales como segundo lugar, solo un punto por debajo de Libertad y muy por encima de Banfield y Nacional, los dos relegados de su sector. Tras vencer 2-1 al Nacional de Colombia en el Estadio Azteca, con goles de Cabañas y Santiago Fernández, las Águilas pactaron su lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores. Ahí chocarían con el Colo-Colo chileno, que fue cabeza de grupo, y que además venía de ser finalista de la Recopa Sudamericana. Era el bicampeón de liga vigente. En junio sería tricampeón, y en diciembre tetracampeón. Con tales credenciales, la vara estaba muy alta para la plantilla del Flaco Tena. Sin embargo, se sabía que el buen Fario no jugaba del lado cacique cuando enfrentaba a clubes mexicanos en series definitivas. Recordando su último resbalón frente a Pachuca en la final de la Sudamericana 2006, por su parte los emplumados de Tena no marchaban del todo bien, pues aunque se metieron a liguilla librando el repechaje, durante su último partido de la fase regular lo perdieron frente a Morelia 2-1. El miércoles 2 de mayo, las puertas del Coloso de Santa Úrsula se abrieron a las 5:30 de la tarde para albergar los octavos de final de ida ante las Águilas de Tena y el eterno campeón chileno de Claudio Borghi. Antonio Arias apresuró el inicio de la contienda, una en la cual se metió el pie fuerte desde el principio y en la que Salvador Cabañas conectó el primer disparo a puerta, solo que se fue muy desviado, igual que su libre directo más adelante. En una dividida con Alexis Sánchez, Ochoa mejor recogió las manos para no seducir al colegiado. Luego Argüello lo intentó de lejos sin ir al objetivo, y Lucho Pérez miraba el partido como con cara de ¿qué demonios hago aquí, vestido de amarillo? Sebastián Cejas se fue en banda tras un centro de Darwin Mendoza, pero Ismael Rodríguez se la perdió en grande, tras la mano no sancionada de Gonzalo Fierro.
Villa se tuvo fe y confianza desde la lejanía, mas Cejas recostó para su izquierda, acurrucando el balón. Luego Duilio no se aguantó la desfachatez de Alexis y lo hizo comer pasto, tal y como Luis Mena a Blanco cerca del tiro de esquina. Al romperredes paraguayo surgido del Audax se le ocurrió que de muy lejos tendría mejor suerte que probando de cerca. Y curiosamente no se equivocó, porque al 20:6 adelantó el equipo de los Azcárraga, con un fierrazo impoluto que salió de su Concord a 30 metros de la portería. Un lindo gol, que Cejas embelleció aún más con la espectacularidad de su lance. Que recibe, ahí va el disparo de Cabañas, ¡vaya golazo! Vaya golazo que acaba de marcar Cabañas, sorprendió a Cejas. Paco Memo salió una toma durante un cañonazo errático de Meléndez, después de un ratote de no estar a cuadro. Y el que tampoco había aparecido fue Santiago Fernández, para no variar. No obstante, el delantero que estuviera a prueba con el Barcelona B en 2004 escribió su nombre en la cédula a la media de juego, intercambiando por gol a Faena y posterior centro del Alvin Mendoza. El Colo-Colo no sentía lo duro, sino lo tupido. Mas Cabañas no gritó su doblete, porque Mena sacó agua del pozo, y luego el tesarazo de Davino fue repelido por el manotazo heroico de Sebastián. El 9 y 10 americanistas se asociaron de lo lindo, solo que Cuau falló el último pase, aunque la jugada se invalidó por fuera de lugar, y después de un chupetazo al firmamento, un derechazo cercano del Mariscal, y otra intentona de Humberto, pero a balón detenido, se acabó el primer episodio. Ya con el cobijo de la luna arrancó el complemento, donde el futuro alcalde de Cuernavaca aprendió un derechazo que mandó el Teposteco. Luego lo tiñeron de amarillo por tratar de engañar al Nazareno, y posteriormente obligó al cancerbero chileno para meter los puños, negociando un cobro desde la punta derecha. Germán Villa la colgó al área con ventaja para los rematadores. Entonces adelante del punto penal, la redonda hizo escala en la frente del Cuervo Rojas, y como para que la cuña apriete debe ser del mismo palo, el remate del defensor chileno terminó en el fondo de la red para subir el tercero en contra del club, al que se uniría el año siguiente. Apenas se reanudó el fútbol, y el romperredes que 3 años después sobreviviera a un balazo en la cabeza, dio un resquicio donde meter su cañonazo. Solo que cuerpo y mente no se conectaron en corrección, y el Boit acabó en la Monumental, donde los cremas cantaban. Cuauhtémoc se lució con uno de sus taconazos, pero el fuego de Fernández más bien fue una llamarada de petate, que Cejas abrazó sin turbarse. Por un buen rato el partido decayó en emociones. Sin embargo, Luis Antonio Jiménez le puso color con su bailoteo sobre Ringo Castro, mientras que el joven golero de raíces tapatías activó la magnetita para hacerse con la cometida lejana de Alexis, y después nomás vio pasar el fugaz zapatazo de Sambuesa. Canchero como él mismo, Cuauhtémoc la pisoteó frente a los caciques, más rápidamente le despojaron, y posteriormente pateó con toda la intención de clarear al terremoto Cejas. Solo que el ex de la Roma y la Fiore no le permitió más desfachateces, y con las uñas la desvió al córner. Suazo abrió para Fierro, quien resolvió el problema con una vaselina que debió ser gol. No obstante, el heredero de Adolfo Ríos se revolvió, enorgulleciendo a su maestro, y de reversa con la extensión del brazo izquierdo acordó el tiro de esquina. El zapateado del Temo pegado a la banda estuvo de más, y como en las piernas ya no le daban para sacarse a dos de encima, tocó sin ver, homenajeando a Ronaldinho Gaucho. Mendoza fintó con el disparo, pero al final soltó para Cabañas, quien giró con el control y quedó a modo para zumbar la portería y subir el cuarto. El goleador de 26 años le imprimió a su embestida la fuerza necesaria, mas no la colocación debida, y el portero argentino de Colo-Colo le negó la gloria. Blanco Bravo le dijo de todo a Fierro, pero Meléndez vengó a su compañero al poco rato. Villa quiso desde las afueras del área, solo que el cuero se elevó de más, caso idéntico al tiro de castigo de Arturo Vidal y al ribete en movimiento de Luis Mena. De milagro Davino no quebró a Jiménez, pero la acción solo le valió la amarilla. Luego el próximo jugador de Monterrey se animó con un escopetazo distante que Ochoa resolvió a medias, y al que no le perdonaron la roja fue Argüello, aunque después Arias reflexionó y lo dejó con la preventiva. Tras un vuelo de Paco Memo para evitar el descuento de José Luis Jerez y un casi autogol de Ismael Rodríguez, acabó la contienda. De esta manera los emplumados consiguieron una ventaja holgadísima para viajar sin preocupaciones a Santiago, donde pese a la derrota, accedieron a los cuartos de final, serie en la que el parné no les fue suficiente y Santos de Brasil los dejó fuera. Aunque esa es otra historia que te contaré en un próximo episodio de Leyendas del Fútbol Mexicano. Ahora parece muy lejano, pero ¿a ti te gustaría que los clubes mexicanos volvieran a la Copa Libertadores? ¿Crees que tendríamos con qué competir contra los más grandes del continente, sobre todo los de Brasil y de Argentina? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video, regálanos un like y compártelo con tus amigos, para que sepan cómo jugaron las Águilas en ese lejano 2007. Y si no estás suscrito, anímate a hacerlo. Así no te perderás de ningún capítulo de Leyendas del Fútbol Mexicano.